en el desierto. Y luego la conquista. La conquista. Ok. Voy a dejar aquí porque voy a poner. Aquí en esto de aquí, hermanos, se describe en Génesis, o se enseña en Génesis capítulo 1 hasta el 8. Aquí es Génesis capítulo 8 al 11. Aquí es Génesis capítulo 12 al 50. Y luego aquí es Éxodo, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 12 y versículo 36. Todos los versículos hablan de la cautividad egipcia. Y luego las jornadas del desierto es Éxodo, capítulo 12, versículo 37 hasta el capítulo 40. ¿Ok? Y luego está Levítico, capítulo 1 hasta el capítulo 27. Y luego está Números, capítulo 1 hasta el 36. Y luego está Deuteronomio, capítulo 1 hasta el 34. Y luego, claro, la conquista es en Josué, capítulo 1 hasta el 24. Perdón. Pues se está yendo más y más para allá, brother. Y ahora te van a hacer que ponga el púlpito en aquel lado, brother. Pero es bueno tener un conocimiento. Estos son solamente algunas épocas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Pone aquí épocas. Ok, del Antiguo Testamento. Y claro que sería bueno tener un conocimiento general de todo esto, ¿me entiendes?, de lo que está pasando concerniente a este periodo de tiempo. Y también es bueno tener consciente la edad. La edad, hermano, o las fechas del Antiguo Testamento, yo siempre he usado al señor James Auser. Usted puede ir a mirar y estudiarlo, investigarlo, ¿verdad? Este es el señor que en el siglo XVII vino a poner una cronología concerniente, y es la que más se usa de este señor. El señor John Lightfoot. No sé si ustedes han visto la biblioteca y también mirar comentarios concernientes a John Lightfoot. John Lightfoot en el año 1642 a 1644 también produjo una cronología concerniente a esto, pero fue algo semejante a Usher, y total que se metieron en problemas porque ahí se andaban uno al otro, ¿verdad?, que se lo habían robado y esto y lo otro. El plagiarism que le dicen, ¿verdad? Pero yo uso esa cronología de este señor. Fue un obispo que se dedicó al estudio de las cosas de la Biblia, y claro que él vino a demostrar por primera vez la cronología. Y es importante, la cronología es importante cuando uno está tratando de enseñar a un ateo, porque entramos en cuestiones, y no vamos a entrar hoy en día en estas cuestiones, pero entramos en cuestiones que si los 6 días fueron literal 6 días, y si acaso entramos en las leyes de termodinámica, asunto, ¿verdad?, que se necesita mucho tiempo y mucho estudio para entrar en los primeros 3 capítulos de Génesis para probar al ateo, ¿verdad?, de que sí existe un Dios, por lo que ha establecido en ese entonces. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero James Ussher es el que nos ha dado
la cronología mucho más cercana a todo esto. Y claro, ¿verdad? Que esa cronología también es muy importante, no solamente para establecer el principio de la creación del mundo, sino también para establecer varias fechas importantes a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, la venida de Jesucristo, que tanto discusión hay concerniente a ello. ¿Recuerdan cuando llegó el año 2000 que ya la gente había entrado en pánico y alguna gente ya habían comprado vuelos para ir hasta Jerusalén, para estar en un monte allí, ¿verdad? Esperando a Jesucristo, porque ellos se les había enseñado que Jesucristo iba a regresar en el año 2000 ahí en ese lugar particularmente. Solo que hay muchas cosas, pero toda esta cronología es necesaria e importante para ello. Y según él dice, ¿verdad?, de que la creación del mundo fue en el año 404. Y luego le pone la fecha 2348 aquí, ¿verdad? Y luego le pone la fecha aquí 1921. Y luego le pone aquí 1921. Ok. Y luego le pone aquí 19, perdón. No fue aquí la cautividad. Aquí está el 1921 y aquí está el 1701. Ya me equivoqué con estos. 1451 y luego 1706, 1451 y luego 1401 y luego ya 14. Ahí lo pueden verificar con la cronología, pero estas son las fechas que pone. Y esto, claro, ¿verdad?, que es ante Cristo. Ante Cristo, ven cómo va bajando todo esto. Pero yo en esta ocasión me quiero concentrar simplemente aquí en esta área, hermanos, en esta época. ¿Ok? Antes del diluvio. ¿Qué fue lo que ocurrió durante ese tiempo? Y claro, ¿verdad?, que al estudiar todas las 12 o 13 épocas nos llevaría un poco de tiempo, pero este mes, ¿verdad? Ya fallé una, ¿verdad? Pero vamos ya a empezar. Es sobre la época del diluvio. Preguntas o comentarios concerniente a esto, hermanos. Ok. ¿Mande? Ok. Como le digo, en las fechas, yo estoy seguro que estas son las principios, ¿verdad? 400, pero si usted tiene teléfono, Google it y dése en cuenta de todas estas fechas que él pone. Aunque hay una discrepancia, ¿verdad? Hay una discusión que muchos dicen que empieza en 3998, algo así, ¿verdad? Pero ahí lo van a leer todo eso. O pueden ir a Winnetka y ahí mirar todo esto. Ok. Vamos a ver esta época, antes del diluvio. Antes del diluvio, hermanos, miramos nosotros primeramente, ¿verdad?, que está la creación. La creación de 7 días. Y claro, ¿verdad?, que estos 7 días son literal. No voy a entrar muy profundo en esto, ¿verdad?, pero vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, miramos nosotros, ¿verdad?, que en el día 4 se establece la noche y el día, o día y noche. ¿Ok? Estoy hablando del texto inmediato, de día y noche. Dios viene a crear.
y luego viene a crear las estrellas, la luna y el sol. Y todo eso, ¿verdad? Es para que gobierne los tiempos, el día. Está aquí, ¿verdad? Lo voy a poner aquí el sol, la luna, las estrellas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué controla todo esto? Las estaciones, ¿verdad? Las estaciones, el tiempo, etcétera, todo eso. Pero un texto en particular se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Mire y la palabra día, ¿verdad? Es la palabra hebrea, yom. Esta es la palabra que se usa. Y donde quiera que se use en el Antiguo Testamento se refiere a un día literal de 24 horas. Vamos a Éxodo capítulo 20 y considere pues lo que dice la palabra del Señor concerniente a esto. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo. La palabra día ahí es la palabra que acabo de poner ahí, la palabra hebrea, yom, para santificarlo. Y luego dice, 6 días trabajarás, otra vez la palabra día, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahí está. Este día aquí son de 24 días, de 24 horas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Solo que este texto debe ser suficiente para probar bíblicamente de que son 6 días. No es como algunos dicen que un día son 1000 años, son 6 días, literal 6 días. Y en estos 6 días miramos nosotros que vino a crear las leyes de termodinámica. ¿Ok? Y las podemos ver en los capítulos 1 y 2. O sea que el desarrollo de todo lo que vemos hoy en día. Y claro que esto viene a refutar la idea de que sobre la evolución y etcétera, pero Dios establece todas las leyes necesarias para ello. Y además de esto, ¿verdad? Miramos nosotros que Dios viene a establecer al ser humano. Y concerniente al ser humano, miramos nosotros que Dios les da un código de moralidad. Ya vimos algo de esto, un código de moralidad. Es decir, código concerniente al ser humano en el cual se deben de sujetar para que puedan ellos cumplir conforme a la voluntad de Dios, para que se desarrollen, para que ellos pudieran continuar en la perfección. ¿Ok? Esto lo miramos en el capítulo 2. En el capítulo 2 miramos nosotros todo esto. Todo lo que miramos, primeramente la creación de todas las cosas y las leyes que Dios establece. Pero segundo, miramos la creación del ser humano. Miramos el código o la norma o el estándar de moralidad que Dios viene a establecer para el ser humano. Ahora, claro que no miramos nosotros palabra por palabra, como lo vemos cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, y en Éxodo capítulo 19, capítulo 20, miramos los 10 mandamientos. Pero si usted mira, ¿verdad?, concerniente a los 10 mandamientos, es lo mismo que miramos nosotros al principio en la ley patriarcal.
¿ok? Porque estamos hablando de la ley patriarcal, estamos hablando, pero acá, 2 épocas anteriores, antes de llegar a los patriarcas. Solo que un código de moralidad para que puedan llegar a la perfección. Pero ¿qué fue lo que miramos en estos versículos, en estos capítulos? Miramos la violación del ser humano concerniente a los códigos de la moralidad. Y entonces ya entramos en el capítulo 3. En el capítulo 3 ya miramos nosotros el juicio de Dios sobre la violación de los códigos de moralidad de que le había dado el ser humano. Ahora aquí podemos entrar y investigar y estudiar, ¿verdad? ¿Cuál fue la violación de Adán? ¿Qué vino a violar a Adán? Porque a Adán claramente, ¿verdad?, se le pone la responsabilidad de que él fue el que permitió todo esto. ¿Recuerdan cuando vamos, por ejemplo, aquí podemos ir a la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 14, y ahí podemos ver que la palabra inspirada por el Espíritu Santo nos avisa, nos enseña que Adán no fue el que fue engañado, sino que fue Eva. No fue Adán. Pero cuando vamos nosotros a Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró por un hombre. Y claro que ahí muchos vienen a argumentar de que la palabra hombre es la palabra genérica, es decir, se puede referir a la mujer o al hombre. Pero claro, ¿verdad?, que si acaso se dice que fue la mujer, contradicimos lo que dice 1 Timoteo 2:14. Solo que entonces aquí en Romanos 5:12 tiene que referirse a algo más. Se refiere al hombre. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Y otra cosa. Cuando sucedió el pecado en el jardín del Edén, ¿verdad?, ¿a quién fue a buscar Jehová Dios? Adán. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Se escondió. Digo, ¿por qué te escondes? Solo que todo esto, hermanos, son conclusiones bíblicas que nos dan a entender que tanto Adán como Eva fueron culpables de pecado. Solo que ya comenzamos a mirar, ¿verdad?, el código. Y claro que en Romanos capítulo 4, el versículo que es 13, y Romanos 5, 13 también, o 12 por ahí, dice que donde no hay ley, no puede existir el pecado. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que había ley. Pero vuelvo a repetir, no la podemos ver literalmente en blanco y negro, en un versículo, pero sabemos que Dios estableció un código de moralidad. Dios vino a establecer ley porque violaron. Y al violar esa ley, miramos nosotros entonces, ¿verdad?, de que hubo un sacrificio para el perdón de ¿qué? Del pecado. ¿Y qué fue? Un animal. Ellos se cubrieron con hojas y Jehová Dios los cubrió ¿con qué? Con una piel. Eso quiere decir que algo murió. Entonces la pregunta es, ¿por qué murió? Porque fue sacrificado el animal por los pecados de ellos y los cubrió. O sea que tiene significado. Recuerden, 1 Corintios capítulo 10 es ejemplo, es una enseñanza. Hebreos capítulo 10 dice que son cosas que son una sombra para lo que es verdadero. Solo que todo esto lo podemos ver aquí en esta época, donde empieza el capítulo 1, capítulo 2 y luego capítulo 3 es la violación. Y después de la violación, ¿qué es lo que viene? Viene juicio. ¿Juicio de quién? De parte de Jehová. ¿Qué le dice a la serpiente? Vas a andar en la tierra arrastrada, comiendo de la tierra, ¿verdad?
¿Qué le dice a Satanás? Génesis capítulo 3 y versículo 15. Va a venir alguien que te va a derrotar. Que va a ser la simiente ¿de qué? De la mujer. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: Jesucristo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Para qué? Para poder cumplir con todo lo que se había profetizado de él. Solo que entonces miramos nosotros que ahí está el juicio de Satanás. Pero noten hasta qué tiempo se llevó a cabo este juicio, hasta que vino Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículos 26 y 27 nos habla de esa derrota, que Jesucristo iba a venir y él iba a derrotar a Satanás, lo iba a atar. Y claro que eso no quiere decir que ya no puede hacer nada. Satanás todavía tiene influencia. Pero es como un perro, ¿verdad? Tienes un perro bravo, le pones una cadena y la cadena tiene 10 pies. Bueno, claro que no te vas a acercar más de 10 pies, pero si te acercas nomás como 11 pies y el perro ladra y te está brincando y no te puede nada, y después estás haciendo burla. Pero arrímate más cerca y te va a hacer algo. Así pues también miramos nosotros este mismo sentido. Todo que el juicio sobre la serpiente, sobre Satanás, a la mujer y luego finalmente ¿a quién? Al hombre. El juicio, miramos nosotros en la época antes del diluvio. Y desde ese momento en adelante, hermanos, ya empieza la degeneración del ser humano. Llegamos a Génesis capítulo 6 y versículo 5. Noten en cómo ya el ser humano, en ese tiempo que había pasado, ¿qué es lo que estaba pasando? Así es. Génesis capítulo 6 y versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucha en la tierra. Y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten lo que se estableció en este periodo de tiempo. Se estableció, hablando del ser humano, se estableció al humano, se estableció el matrimonio, se estableció la familia y se estableció el gobierno. Noten, estas instituciones se establecieron. Y claro, ¿verdad? Que podemos poner la iglesia, pero por esto basta. El ser humano pecó. ¿Ok? El matrimonio se salió fuera de la voluntad de Dios. Génesis, capítulo 4, versículo 19. Lamec, en vez de tomar una mujer, tomó dos, Adad y Asila. Y luego esto fue ya como en la quinta generación, ya en la quinta, sí. Ya en 15, 16 generaciones, ya los hijos de Dios comenzaron también a corrompir el matrimonio. Abraham tomó una segunda mujer, Génesis 16:1. Y luego Génesis capítulo 25 tomó una tercera generación, a Sutra. Solo que entonces se fue esparramando todo esto. La familia, pues la familia se fue degenerando, hermanos. Recuerdan que empieza bien con Abel y su hermano, pero luego miramos nosotros que se va corrompiendo. Ya después de la muerte de Abel, entonces Caín sale, y ¿qué es lo que miramos nosotros? Recuerde que en ese tiempo todavía no había gente, se fue esparramando, y claro, ¿verdad? Esa es otra pregunta que siempre se hace, ¿verdad? Pero miramos nosotros que se fue esparramando, que en Génesis capítulo 5 y versículo 1 en adelante ya comienza a hablar de las generaciones, en cómo se fue extendiendo. Y miramos nosotros entonces que ya la familia se viene a degenerar. Ya hay familias
que ya no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Ok, solo que miramos todo esto concerniente a ello. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19 y capítulo 18 y capítulo 19, ya había sodomitas. Y estoy seguro, ¿verdad?, que ellos se consideraban como familia. Según como hoy en día, ¿verdad?, que se quieren considerar como familia, pero no son familia. Quieren considerarse como esposo y esposa. Un hombre, dos hombres. Tú eres la esposa y yo soy el esposo. Eso no es programa ni tampoco voluntad de Dios. Y así se fue extendiendo todo eso. El gobierno se fue corrompiendo y lo miramos nosotros, ¿verdad?, en cómo se fue corrompiendo el gobierno en forma de la idolatría y todo eso. Solo que todo esto se vino a corrompir. Y miramos nosotros que el código de moralidad, lo que Dios tenía en mente, se fue degenerando. Y claro que esto fue, y apunta, ¿verdad?, lo que dice Génesis capítulo 6 y versículo 5. Porque ¿cuál era la idea de Dios concerniente a todo esto? Que la familia viniera a producir familia piadosa. Malaquías capítulo 2 y versículo 16 nos habla de eso. Salmo 127. Jehová quería familias que estuvieran fundados en la voluntad de Él. Por lo que hay muchos versículos que podemos ver concerniente a eso. Pregunta o comentario, hermano. Ya el tiempo se me fue. Sí, hermano. Así es, así es. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que pues todo eso regresa a lo mismo que dice la palabra de Dios. Miren, la pregunta yo sé bien que comúnmente se hace en todo esto es, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué Dios no hizo algo cuando todo esto está sucediendo? Recuerde que Dios, hermanos, no puede violar nuestro libre albedrío. Entendamos eso. Dios no ha creado robots. Dios ha creado seres humanos que hagan su propia decisión, que piensen por sí mismos. El propósito de Dios es de que el ser humano se produce la maldad y Dios ha puesto por delante del ser humano en cómo arreglar esa situación. Pero el ser humano no ha querido. Déjenme leer un versículo en donde esto lo explica bien. En Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí está hablando del pecado y ya estamos hablando de muchos años después de este punto, ¿verdad? Pero noten lo que dice la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, lo siguiente. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Romanos 5, 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunta: ¿desde cuándo tuvo Dios esta actitud o esta planificación o este plan? Desde antes de la fundación del mundo.
Dios con su omnisciencia sabía bien de que el ser humano, dándole libre albedrío, no iba a guardar la voluntad de Él. Solo que vino a poner algo por encima de ellos para que pudieran tratar con el pecado. Al principio se les dio una ley, no cumplieron con esa ley, entonces se le vino a añadir a esa ley, se le vino a añadir la ley de Moisés. Y note lo que dice Pablo en Gálatas 3:19, para detener el pecado. Dios dio eso. ¿Quién la dio? Dios. ¿Qué le está diciendo al ser humano? Oye, se están saliendo demasiado, están pecando. Y aquí les voy a dar la ley para detenerlos un poco. ¿Para qué son los frenos en el carro? Para detenerse. Pero aún así, ¿verdad? No detuvo el pecado, sino que ellos continuaron pecando hasta que vino Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Ya es lo máximo. Jesucristo ha venido y ha sufrido por nosotros, ha derramado su sangre para que ahora ya nosotros podamos quitarnos ese pecado, podamos quitarnos ese peso. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? El pecado se quita, pero las consecuencias quedan, hermanos. Y hay personas, ¿verdad?, que pecan, y hay personas que a consecuencia de los hábitos que ha dejado el pecado, hermano, entran en depresión. Algunos se han quitado la vida. Noten Judas, lo que el pecado hizo con Judas. ¿Ustedes creen que Dios no estaba listo para perdonar a Judas? Simplemente pidiéndole perdón. Pero noten hasta dónde lo llevó. La conciencia le molestó hasta que lo llevó a que se ahorcase. Y eso, aunque no lo miramos nosotros, ¿verdad? Porque podemos hacer preguntas, bueno, ¿estuvo deprimido Judas? Es algo interesante de estudiar los particulares, a qué llevó Judas a ese punto. Porque es que Judas no pudo sobresalir de todo eso. Y nosotros vamos con una persona que el hábito del pecado se ha quedado, ¿verdad? Las consecuencias se han quedado, y queremos que rápido salgan de eso. No entendemos al ser humano, hermano. Por eso es que necesitamos que ser pacientes, enseñarles y ayudarles, porque algunos son débiles y otros son más fuertes, algunos se les llevan. Hay personas que han perdido seres queridos y dentro de unos momentos, ¿verdad?, ya está todo arreglado, pero hay personas que duran años y años sufriendo por causa de esa pérdida. Solo que entonces necesitamos que entender a la persona. Pero esas son consecuencias del pecado. Hermano Arnoldo. Así es. Así es, hermanos. Y recuerden lo que dice Juan capítulo 10 y versículo ¿qué? ¿Qué es el 10? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora mi pregunta a usted es, ¿qué viene a matar? ¿Qué viene a hurtar? ¿Qué le viene a robar? ¿Qué viene a matar y qué viene a destruir? Solo que hay que entender eso. Okay. Hermano, ahora que estuve en Monterrey, el hermano dio un estudio del Antiguo Testamento y era de la depresión y se refirió a Elías. Elías, a pesar de todo lo que hizo, le dijo a Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. Se me hizo muy interesante también ese estudio, porque era del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero como quiera, a pesar de todo, o sea, a pesar de todo lo que había hecho Elías, ¿verdad? Si leemos a la historia de Elías se sintió deprimido y dijo a Dios, ya quítame la vida, ya no quiero vivir. Así es. Sí, Y está difícil eso, hermano. está difícil. Yo he conocido personas que han llegado a ese punto. Sí. Porque eso es más fácil que pasar por lo que están pasando. ¿Hermano? Sí, lo que usted acaba de comentar, que muchas veces dice Dios, ¿por qué permite el pecado? ¿Por qué permite lo bueno y lo malo?
malo. Dios desde un principio nos ha dejado en claro, esto es lo bueno, esto es lo malo, tú decides el camino angosto o el camino ancho, cuál camino quieres escoger. Y ahorita me viene a la mente en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que como un hombre sabio y con una buena decisión dijo, escogen ustedes entre qué dioses van a adorar, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Así es. O sea, un hombre deciso, Sí. sabía lo que quería. ¿Dónde está libre de usted dice libre, tenemos libre albedrío? Así es. Y es lo mismo que dijo Pablo, Hechos capítulo 20. Dijo, yo no he rehusado en predicarles todo el consejo de Dios. Su sangre no va a caer sobre mi sangre. Y es todo lo que tenemos que hacer, dejarlos a ellos. Bueno, el tiempo se ha acabado, hermanos. Gracias por su atención. En esta ocasión, si acaso hay alguien en necesidad de nuestras oraciones o que ya entiende, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer para entrar en Cristo Jesús, si está listo o lista, preparado, aquí estamos para ayudarle. Mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. La tierna voz del Salvador. Es un hermoso canto, 6 octavos. Vamos a cantarlo con amor, con mucha fuerza, mucha potencia. Si ven que me quedo un poquito parado, ustedes síganle. Yo como quiera voy a estar dirigiéndole aquí en el tiempo. Si estamos listos, cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice con